Vamos a dar paso entonces a la siguiente charla, va a ser por parte del doctor Jaime Fisher. Muy brevemente presento al doctor Jaime Fisher. El doctor es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. También es maestro en Economía por el CIDE, maestro en Filosofía por la UNAM y doctor en Filosofía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales con la línea de investigación Filosofía de la Neurociencia. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido. Sí, ya estuvo. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Creo que no saben lo que hicieron. Tengo que intentar ser breve tratando un tema que nada tiene de brevedad, así que voy a ser muy esquemático. Me dejaron muy alto el listón quienes me antecedieron aquí en el uso de logos, tanto por el contenido como por la forma de la presentación. Yo para manejar el PowerPoint soy realmente un dependiente de los más chavos. Yo no le hago mucho a eso, así que además de que es esquemático y que tengo que ser breve, ¿para dónde le atino? Bueno, para ir ahorrando tiempo, puesto que debo ser breve, yo voy a hacer un planteamiento, voy a proponerles una reflexión sobre ciertos conceptos utilizados profusamente en los estudios de género. Lo que diré, pues, tiene una motivación y un alcance estrictamente conceptual sobre el asunto. No es un tema empírico lo que yo voy a tratar, sino meramente conceptual. Lo que ustedes tienen en pantalla es la introducción ¿de qué? De perspectiva de género, de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, que es el documento en donde voy a criticar algunos de los conceptos básicos que ahí se enuncian lamentablemente con no mucha claridad, como voy a intentar probar. ¿Por qué esto de la necesidad de la claridad conceptual? Se han de preguntar ustedes, sobre todo quienes me oyeron en la mañana preguntarle al doctor Carrillo, a Porfirio, pues, preguntarle por el concepto de determinismo. Bueno, mi afán por la claridad conceptual tiene que ver con que yo supongo que todos ustedes saben que pensamos con conceptos y que además el pensamiento guía nuestra acción, suele guiar nuestra acción intencional en el mundo y en particular suele guiar nuestra acción intencional cuando hacemos estudios, cuando hacemos ciencia, cuando hacemos filosofía, cuando nos dedicamos a la academia. Entonces, si pensamos con conceptos y nuestros conceptos no son claros, entonces nuestro pensamiento no va a ser claro y nuestra guía para actuar en el mundo va a ser en el límite, no nos permitiría adaptarnos, no nos permitiría sobrevivir y después menos aún nos permitiría bien vivir, que es de lo que se trata, ¿no? No se trata solamente de vivir, sino de vivir bien. Ahora, según entiendo por la cosa que tienen en la pantalla, los estudios de género tienen una orientación hacia la práctica política, en el sentido básico de entender la política como esa praxis aristotélica dedicada a producir la sociedad bien ordenada y justa. Y está bien que así sea, porque un Estado que no produce, y elevan este reclamo de igualdad o de justicia o de equidad de género, lo elevan ante el Estado liberal democrático. Y está bien que lo hagan porque un Estado que no produce justicia es indistinguible de una banda de ladrones. Lamentablemente, este parece ser el caso del Estado mexicano, pero no me voy a meter ahí, por el momento al menos, porque eso nos llevaría lejos, muy lejos de aquí, diría Alex Lora en alguna rola por ahí. Bueno, entonces este reclamo de justicia ante el Estado liberal democrático pasó de ser un reclamo de las mujeres, un reclamo del feminismo, o de los feminismos más bien, de los diversos feminismos, a incorporar
dicen primero a hombres, a mujeres, hombres e integrantes de la comunidad LGTB más TTTIQ más lo que se acumule de aquí a que terminen los estudios de género. Aquí en las tres test que ustedes me están viendo, no están todas las test que deben ser, son muchas más, pero qué bueno que la cortaron ahí. Me voy a referir a esta comunidad como la comunidad del arco iris para no repetir todo eso a cada rato, si están de acuerdo y nadie se siente ofendido u ofendida u ofendide. Pero después, me parece que desde un punto de vista lógico esta petición, desde el punto de vista incluye a todos los ciudadanos, porque habla de hombres y mujeres, pero los integrantes de la comunidad LGTB, de la comunidad del arco iris, también son hombres y mujeres. Entonces es redundante y además poco clara, porque después hablan solo de los grupos de la población vulnerabilizados en razón de su sexo. Fíjense que esto de en razón de su sexo están siendo vulnerados, entonces parece que están diciendo que hay razón para vulnerabilizarlos, que no existe en el diccionario. Vulnerabilizar no existe, pero vamos a hacer como si existiera para no meternos en más líos. Quiere decir que debilitan a alguien, lo hacen vulnerable en razón de su sexo. Y hay razón. Y me acordé de una película con Brad Pitt en donde una mujer está sorprendida porque a su amiga el marido la golpea. Y la otra le dice, no te espantes, es que sí, me madrea, pero nada más cuando me lo merezco. Es decir, pareciera que como que si hubiera en razón de su género, de su sexo, es que son maltratados o violentados o vulnerabilizados. Como veremos más adelante, esto de la vulnerabilidad lo complican todavía más al incorporar una cosa que se llama interseccionalidad, en donde tratan de meter cuestiones de la etnia y de la clase social, no muy bien definida, y que nos hace borroso el panorama sobre ese objeto de estudio que es el género o los géneros, y que los estudios de género están pretendiendo defender o enarbolar ciertos derechos reivindicativos en torno a la justicia merecida por ellos, ¿no? Pero al hablar a ver, dale un toque, otro, es lo malo de esto. ¿Qué dice ahí? A ver, conductas, bueno, lo que quiero decir es que cuando hablamos de injusticia, hablamos de alguna acción intencional humana que tiene algunos resultados. Dale por favor. Tiene unos resultados observables. Cuando esos resultados observables afectan solo a la gente, pueden afectar solo a la gente mismo que lleva a cabo la acción o pueden afectar a personas que están más allá de la acción. Yo estoy suponiendo que las prácticas de género son estrictamente privadas, la sexualidad, la vida de la sexualidad. En el caso primero, si afectan solo a la gente, como parece ser en el caso de la comunidad del arco iris, es de orden privado y el Estado no tendría por qué intervenir. Solo en el segundo caso, cuando las acciones tienen resultados sobre alguien que va más allá de la agencia de esa acción, es que se justifica la acción del Estado para intentar producir eso que llamamos justicia. Corregir la acción o prevenirla. Bueno, esto es lo que, el criterio para distinguir, pues esto es muy claro, ¿no? Se podría definir en el dicho aquel de no te metas en lo que no te importa. Es decir, si a mí el vecino le gusta escuchar chunchaca, yo no me meto con él, esa es cosa suya. El problema está cuando la ponen en alto volumen y no me deja dormir. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces sí que me importa, me empieza a importar porque me está afectando. Mientras no me afecte, no pasa absolutamente nada. Y lo mismo vale para las conductas sexuales, la expresión de género o lo que sea. Bueno, esto es lo que tengo que decir muy brevemente sobre la política. A ver, dale otro toque, a ver, creo que escribí algo. El Estado liberal solo se mete con lo público. Solo es de orden público. En la vida privada no puede intervenir. El Estado liberal, por definición, no le puede decir a ningún ciudadano que se comporte de tal o cual manera. Adelante, por favor, con la siguiente.
Ah, no, pero desde el principio. Ajá. Dije ya lo que tenía que decir desde el punto de vista de la filosofía política liberal y ahora algo muy breve sobre la biología también. A ver, según la biología, tenemos dos sexos, básicamente, el masculino y el femenino, aunque efectivamente hay un tercer grupo que los trastornos del desarrollo sexual o de la diferenciación sexual que afectan a ese porcentaje que aparece ahí, que es el 0.05% de los nacimientos, y que el glosario al que me estoy refiriendo, el glosario de perspectiva de género, les llama intersex. Ahora, siguiente, por favor. Hay otra definición de esta cuestión, parece ser una alteración, un trastorno, una enfermedad, una patología. En todo caso, platicando con algunos colegas, entre ellos el doctor Genaro Coria, me decía, bueno, probablemente en una inspección, tras una inspección anatómica de los genitales del recién nacido, no sea posible determinar su sexo, pero si vamos al nivel de las gónadas, van a ser ovarios o van a ser testículos y no hay un tercer sexo en sentido estricto. Bueno, con todo, hay este intersex que está en la letra I de la comunidad del arco iris. Siguiente, por favor. Inmediatamente después de eso nos presentan el concepto de cisgénero, que es confuso y yo creo que de aquí devienen muchas contradicciones en el resto de su percepción del mundo. Yo creo que no es un asunto de que estén equivocándose, es asunto de que están viendo de manera inadecuada al mundo, en particularmente a la vida sexual, a los sexos y a los géneros. Cuando lo vi, dije, bueno, el cisgénero se refiere a los heterosexuales, pero no, porque dice que se asigna, son aquellos que dicen que el sexo se asigna o se atribuye al nacer. Decir eso es por lo menos una muy grave equivocación, porque el sexo de un recién nacido no se asigna, es una cuestión que se diagnostica a simple vista en los casos normales y tras un análisis mediado tecnológicamente en los casos de los intersex. Y menos aún se asigna el género, porque es contradictorio con la noción de género. Más adelante la noción, ahí está, ya tiene. Tiene que ver con los valores y tiene que ver con la cultura. Un recién nacido no tiene todavía cultura, no puede tener un género, menos se lo pueden asignar porque se supone que el género es producido o adoptado por el propio agente, hombre o mujer, lo que sea, ¿verdad? Luego hay otro en donde caben muchas cosas, transgénero, transexual, transvesti, lo que sea. Quiero dejar claro que cada una de estas cosas, tanto el ejercicio del sexo como la definición de género, siguen siendo de orden privado hasta aquí y el Estado no tendría nada que decir al respecto. El Estado liberal. El siguiente, por favor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no tengo idea. Como el Estado tiene que ver con la cultura, entonces puse ahí, el género tiene que ver con la cultura. Tenemos que ir al concepto básico de cultura, que nos dice, según la definición clásica de Taylor, dice que cultura o civilización es todo aquel conjunto tomado en su sentido etnográfico amplio, que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por un hombre o mujer en tanto miembro de una sociedad. Bueno, ese es el concepto, digamos, canónico de cultura. Y de la cultura es de donde viene el género. Digamos que mientras que frente al sexo no podemos hacer nada, frente a la biología no podemos hacer nada, frente al género sí que podemos tomar una decisión que corresponde al individuo.
al individuo libre y autónomo, no a la comunidad, no al Estado, no a la familia, no a nadie más que al individuo. A ver, bueno, luego hablan los estudios de género de la identidad de género, pero yo quisiera empezar por la identidad lógica porque es una cosa muy fundamental. La identidad lógica no es otra cosa, el principio de identidad en esta rama de la filosofía, no es otra cosa que eso que expresamos cuando decimos que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que es una cosa que me gusta mucho repetir cada vez que puedo, porque es lo que nos permite aclarar nuestros conceptos. El principio es lo que nos puede decir, un perro es un perro y un caballo es un caballo, e incluso entre la misma especie, un perro, este perro y este es otro perro, de la misma especie, pero es otro perro. Eso nos permite distinguir las cosas. Entonces, la identidad lógica es un principio fundamental. Luego viene la identidad cultural, que es una especie de promedio al que nos adscribimos, decimos todos los mexicanos somos guadalupanos o todos los mexicanos somos católicos, es más o menos un promedio, no es que todos seamos católicos o todos seamos guadalupanos o todos seamos flojos, como dicen algunos, y en fin, que esto es un promedio, no hay tal identidad cultural. El siguiente, por favor. Diversidad cultural es así que existe, ¿no? Cuando decimos que somos diversos, cada uno de nosotros, y también son diversos los países en sus promedios culturales correspondientes. Hay diversidad. Y esto es lo que debe garantizar el Estado, la diversidad, el ejercicio que solamente es posible por el ejercicio pleno de la libertad individual. Siguiente, por favor. La identidad sexogenérica es la vivencia interna e individual del género. Y fíjense que esta vivencia individual del género es, pues, más que privada, es casi, como diríamos, sí es autónoma, pero es además, solamente es accesible a quien tiene esa vivencia y solamente a él le importa la identidad sexogenérica. La diversidad de género, digo yo, es la existencia de múltiples géneros. Con eso no hay ningún problema. ¿Qué tiene que hacer el Estado en esto? Yo creo que nada. Pero vamos un poco más adelante, por favor. La interseccionalidad a la que voy a volver un ratito más. Es un enfoque supuestamente que ayuda a la metodología de los estudios de género para llevar a cabo esas investigaciones, esos estudios, pero está incorporando dos cosas totalmente heterogéneas que nada tendrían que ver con el género o que se traslaparían con el género, evitando esa claridad conceptual, que son las nociones de clase y de etnia. No sabemos si la clase se está refiriendo a las clases típicas del marxismo, entre propietarios y no propietarios de medios de producción, o entre asalariados y patrones, o se refiere a las clases socioeconómicas que se definen en función del nivel de ingreso. Los géneros y las preferencias sexuales van mucho más allá de las clases, nada tienen que ver con ellas. Encuentran ustedes comportamientos sexuales de todos los tipos en todas las clases sociales y en todas las etnias posibles. Nada tiene que ver el género con la etnia, creo yo, pero bueno, ellos afirman con este concepto de interseccionalidad, que no sé qué tiene que hacer ahí. No me lo estoy inventando, está en la página que les cité, porque me ven así como raro, como si estuviera inventándome. No, ahí está. Bueno, y entonces cuando alguien tiene que llevar a cabo una labor justiciera de política, pues de pasar de una situación de injusticia de género a una de equidad de género, tiene que encontrar al adversario las causas que nos han llevado a esa situación de injusta, para producir su contrario, la justicia, ¿no? Tenemos que saber las causas de algo, como cuando ustedes se enferman, tienen una dolencia, van al médico para que los examine y encuentre la causa de su dolencia o su padecimiento. Es así, es que los diagnostiquen. Bueno, el diagnóstico de los estudios de género es el siguiente, por favor. Primero, la heteronormatividad.
Ajá. Primero ¿se oye? Bien, la heteronormatividad es, según el glosario que venimos, eso que ven ahí. Cuando lo leí, ustedes saben leer, no se los voy a repetir, no, qué hueva. Pero a ver, cuando lo leí, digo, esto está, ¿qué describe? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es su referente empírico concreto? ¿En dónde está? Primero dije, bueno, a lo mejor se aproxima a definir algunas de las características del régimen talibán, o a lo mejor algunas de algunos países islámicos fundamentalistas, pero con todo lo que yo creo que el Estado mexicano está fallido y no lo quiero ni ver ni tantito, nada tiene que ver con este régimen político, social, régimen social, político y económico, ¿no?, que hace todas esas cosas malas que dicen que hace. Luego tienen otro enemigo y otro concepto, el de patriarcado, a veces heteropatriarcado, que dicen, que yo también me pregunto, bueno, ¿a qué se refieren? La dominación, fíjense, primero, ¿a qué se refiere el patriarcado? Pero luego, ¿cómo lo definen? Este es el problema conceptual que les digo. Si la dominación queda mitigada si hay obligaciones mutuas y deberes recíprocos, podemos decir que hay dominación. ¿No es esto una contradicción lógica? Ellos lo dicen, no yo. Si hay alguien aquí que se dedique a eso o le guste tómelo como un intento de ayudarle, no un intento de perjudicarle. Fíjense lo que dicen, fíjense lo que piensan, porque eso depende de lo que pueden y deben hacer. La siguiente es masculinidad, ¿qué? Hegemónica. Nuevamente, ¿qué es esa masculinidad hegemónica? Denme un ejemplo. Cuando yo digo perro, miren, les puedo mostrar un perro, pero cuando yo digo masculinidad hegemónica, ¿a quién les muestro? ¿A Brad Pitt? ¿A Cristiano Ronaldo? ¿En quién están pensando? ¿En Andrés Manuel López Obrador? ¿En una de esas en Juan Gabriel? No sé cuál es el referente empírico. ¿De qué me estás hablando cuando me estás hablando de masculinidad hegemónica? ¿A qué te refieres? La siguiente es, por supuesto, la feminidad hegemónica. No. ¿Y esta quién es? Pues no sé si sea Sofía Loren, ojalá. No sé en quién piensen, en Claudia Sheinbaum. No sé, Paquita la del barrio, Shakira. ¿Cuál es el ejemplo concreto de hegemonía de la fémina? ¿Cuál fémina hegemónica, perdón por los esdrújulos, están juntos, pero así lo escriben, hegemonía de la feminidad? Y yo necesito un ejemplo para saber a qué se refieren. Como cuando digo el sol, me refiero al sol de ese astro que está en el centro del sistema solar. No estoy hablando de la cerveza. Y si estoy hablando de la cerveza sol, lo puedo aclarar. Miren, no me refiero al sol, me refiero a la cerveza. Siguiente, machismo. Bueno, machismo esto sí que existe. Nada más que no existe como lo plantean ahí, como si fuera lo mismo y solo contra las mujeres. El machismo se da dentro de los seres humanos en su conjunto, aunque con un nombre distinto se debería llamar entre las mujeres, sería embrismo. El machismo es una actitud, efectivamente, que es origen de ciertas prácticas inaceptables porque son injustas y de agresión contra las mujeres, pero hay grados de machismo. Ahí desde el machismo light, yo creo que todos los hombres somos heterosexuales o no, todo el macho del sapiens pues es en algún sentido machista, nada más que de distintos niveles y de distintas manifestaciones su machismo. Entonces, de que siente celos leves, ¿no?, porque su mujer saludó a alguien más o volteó a ver a alguien por ahí, hasta aquel que porque lo hace va y la golpea o en el peor de los casos la mata. Bueno, hay un gradiente, no hay un machismo, digamos, canónico que digan este es un machista.
ese es un caso que sí tendría que resolverse, el del machismo, pero no se refiere, pero las técnicas que van a utilizar o que van a proponer los estudios de género no son ni la educación ni la aplicación de la ley. Vamos, porque un machista, un macho que agrede, que lleva a cabo esos procedimientos, es, o bien lo es porque culturalmente, educativamente, no estuvo en el medio adecuado, o bien, si ya cometió su injusticia, tendría que ser procesado por la ley. Tendría que ser procesado por la ley y no por ningún estudio, ni nada más. O sea, cometiste un delito y vas a la cárcel según lo que la ley diga. A ver, siguiente. ¿Qué dice? Estereotipos de género. Estereotipos de género. Machismo. Androcentrismo. Está relacionado con el androcentrismo. Cuando esto del androcentrismo y dicen que pone al hombre como la medida de todas las cosas, en realidad están citando a un filósofo griego que se llamaba Protágoras, el sofista. Hay un texto de Platón que así se llama y ahí viene la cita completa. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Perdón por la exageración esta. Pero no usa andros para referirse a lo, usa antropos, que es la especie humana, no andros el macho del sapiens. Y aquí lo ponen como androcentrismo, no como antropocentrismo. Hay una trampa entonces ahí que en todo caso está vinculado a una cosa que no existe. En todo caso, ¿quién tiene esas ideas? ¿Quiénes son los que son androcéntricos en concreto? Díganme quién. Siguiente, por favor. Estereotipos de género. ¿Perdón? Estereotipos de género. Estereotipos de género, es que se traslaparon aquí, ¿no? Bueno, quién sabe. Estereotipos de género se supone que es la idea que alguien tiene de cómo debe comportarse una hembra o cómo debe, una mujer o un hombre en una sociedad. Y que según esto es esperado por la cultura. Que la cultura lo transmite y que la cultura lo espera de los hombres ciertos comportamientos. Pues no lo sé, porque que yo sepa hay un montón, si la cultura está esperando esto, hay muchos, o habemos muchos desobedientes a los mandatos culturales, ¿no? Si alguien está esperando, tiene un estereotipo de género, a lo mejor yo decido no obedecer tales estereotipos y saltármelos, como hay mucha gente que se los salta. Así que esos estereotipos de género también son un enemigo de paja. Ahorita voy a hablar de esto. Siguiente, por favor. Ahí está la falacia del hombre de paja. La falacia, a ver, ponme la falacia del hombre de paja, no antes de las. Ahí está la falacia del hombre de paja. ¿Qué es esto? Una falacia es un razonamiento lógicamente inválido, pero psicológicamente persuasivo. Y la falacia del hombre de paja consiste en hacerte de un enemigo a modo, de un adversario a modo. Cuando yo no puedo contrarrestar o combatir los argumentos de mi adversario, entonces tuerzo sus argumentos, lo hago decir otra cosa, de tal manera que esté accesible a mi crítica. Bueno, pues falacia del hombre de paja es lo que están haciendo los estudios de género cuando se inventan todos estos enemigos, exceptuando al machismo, que sí es algo real. Todos los demás conceptos que están repitiendo el glosario de género de la UB son inventos, son ideas que tienen, no tienen un referente empírico concreto, es decir, no denotan nada en el mundo. Y cuando haces eso, pues debilitas a tu adversario o a tu presunto adversario, te haces un adversario a modo y entonces sí dices, mira, estos son los malos, el malo es el androcentrismo, lo malo es el machismo, lo malo es la heteronormatividad. Y entonces voy contra ese enemigo que no existe. Y entonces lo derroto. Es muy fácil así, ¿no? Esa es la falacia del hombre de paja en la que incurren los estudios de género. Creo que hay más, ¿no? Soluciones. Sí, presentan algunas soluciones. ¿Perdón? ¿Se puede pegar el micrófono? Sí, claro.
soluciones. Bueno, primero la metodología de los estudios de género, ¿no? La perspectiva de género parece ser muchas cosas, excepto una metodología relevante para eliminar la desigualdad. Son cosas que dicen que van a tratar de resolver el problema de la inequidad de género. Bueno, cuando no tenemos igualdad, pues una solución es generar la igualdad, ¿no? La igualdad de género, pero sí, el caso es cómo. Expresa en todo caso esta noción falazmente también son simples buenos deseos y no es una solución práctica. Además de que la desigualdad no se da entre los géneros, sino se da entre los individuos concretos. No es que el género masculino esté desigual contra el femenino, hay hombres y mujeres que son desiguales entre sí, dentro de los mismos géneros, dentro de las etnias, dentro de las clases, dentro de cualquier organización, hay desigualdad entre seres humanos, no entre culturas, no es desigualdad entre géneros, pues es una desigualdad entre seres humanos concretos, entre individuos. La equidad de género es un principio, dicen, que se emparenta con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Fíjense que si somos iguales sustantivamente, pero además hay que reconocer las diferencias sociales. A mí me recordó esto, la novela de Orwell, La rebelión en la granja, donde en alguna parte afirma, bueno, los animales en la granja todos somos iguales, pero habemos unos que somos más iguales que otros, ¿no? Lo cual es, desde luego, un absurdo, parece un chiste, es un absurdo, pero identifica esto, claro, bueno, somos iguales, pero vamos a reconocer las diferencias sociales, ¿no? Esto es contradictorio en sí mismo y no tiene una aplicación como solución de nada, ni siquiera como algo que se puede imaginar, es un círculo cuadrado, es algo inexistente, por cómo está definido, como está definido el presunto concepto. Bueno, el artículo 4 de la Constitución, no sé, por lo menos hasta que redacté esto, el artículo 4 estaba por ahí, ¿puedes ponerlo? Artículo 4, la mujer y el hombre son mucho más sencillos, ¿no? La mujer y el hombre son iguales ante la ley, punto. Es lo que la ley dice. Ahora, habría que aplicar la ley para que se acabara la desigualdad o la inequidad de género. Bastaría con aplicar el artículo 4. Con eso bastaría, creo yo, salvo su mejor opinión. Ahora, bien es cierto, siempre cabe alguien que puede llegar y decir, a mí no me vengan con eso de que la ley es la ley. No, ¿no? Siempre hay alguien así. Y entonces meten otro concepto que es el de igualdad sustantiva, ¿sí? Que es el acceso. Quítame lo de las cuotas de género, todavía no, porque será una sorpresa. Mira, me echaste a perder el cuento, hombre, lo contaste antes de... La igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, etc. Bueno, pues no digo otra cosa, pero todas estas estrategias que plantean, lucha por la igualdad sustantiva, por el artículo 4 no es de ellos, todo lo demás sí. Yo creo que a lo único que han llegado es precisamente a las cuotas de género, ahora sí. Pero las cuotas de género no son cuotas de género, así son llamadas, pero en realidad son cuotas para las feministas, para algunas mujeres en algunos lugares. Cada vez hay más esta política de asignar cuotas de género en las candidaturas, en los cuerpos colegiados, en fin, en todas partes hay estas cuotas de género, como si eso fuera la salvación de la desigualdad de género, cuando en realidad son cuotas para el feminismo y no para todas las feministas, no para todas las mujeres, son solo para algunas que son capaces de mover el abanico adecuadamente para que se les asigne una cuota de género en tanto tal por su partido, por su universidad, por su empresa, por su familia, por lo que sea. Entonces fíjense que lo que están luchando los estudios de género termina, lamentablemente creo yo, para todo el movimiento es
cultural importante, termina en la asignación práctica de unas cuotas de género que además resultan ofensivas para muchas mujeres que se sienten capaces de realizar una labor no por una cuota de género, no por ser mujeres, sino por su capacidad o por su entrenamiento, por sus virtudes, no porque ser mujeres. Bueno, y me dirán ustedes, y ya hablaste tanto y no dijiste nada, y qué tiene que ver todo con eso, con el cerebro, porque cuando Genaro me invita a esto y me dice lo del cerebro sexual, yo lo que pensé fue el chiste de Woody Allen, ¿no? De que el famoso de que el cerebro es mi segundo órgano favorito. Pero no, quisiera ser un poco más preciso. No me queda mucho tiempo, ¿verdad? Lo digo rápido. Creo que todo lo que dije está vinculado a cierto concepto de racionalidad. Racionalidad entendida como uso inteligente de la razón, que es producida por el cerebro, aunque aún no sepamos bien a bien cómo es que el cerebro logra hacer esto. El antiguo logos griego, que decía también, logos significaba pensamiento y lenguaje articulado, que había reemplazado al mito como explicación de los fenómenos en el cosmos, es también el origen etimológico de lógica, viene de logos, lógica, perdón, lógica viene de ese concepto etimológicamente, pues, entendida como una rama fundamental de la filosofía, pero también como el conjunto de normas de pensar que deberían observarse en la ciencia, en la filosofía, en la ciencia en general y en la neurociencia en particular. ¿Por qué en la neurociencia en particular? Yo creo que porque esta última, al tratar con el cerebro como objeto de estudio, nos pone ante el máximo exponente de la recursividad en todo el universo. Es poner al cerebro, a la mente y a la razón, tratando de dar cuenta de la razón, la mente y el cerebro. Las neurociencias nos ponen frente al espejo, un espejo radical al que no podemos negar que es la empresa más ambiciosa que se haya planteado en términos científicos y filosóficos y metodológicos el ser humano en el mundo. No es porque esté frente a neurocientíficos destacados que digo esto, es porque así es el fenómeno más complejo que existe en el universo, ha surgido del universo, nosotros mismos surgimos de ahí, de ese universo, y entonces somos el universo tratando de entendernos. El hombre es la manera en que el universo trata de entenderse a sí mismo, la vía por la cual, yo diría que es la razón humana, la vía por la cual el universo está tratando de entenderse a sí mismo. Estoy hablando un tanto metafóricamente y entonces estoy traicionando la claridad conceptual, pero creo que es la única manera que tengo de decirles lo que quiero decirles. Parece entonces que esa razón, como función básica del cerebro, por los conceptos que critiqué acá, no está siendo adecuadamente utilizada por esta corriente, la corriente de los estudios de género, y que parece más bien una moda, por lo menos en lo que se refiere al glosario aquí comentado, y los presuntos conceptos criticados que están lejos de ser conceptos en sentido estricto. Creo que entre otras cosas, en este asunto reside en el hecho de que no sean claros conceptualmente desde el inicio. Creo que en eso reside el hecho de que a los estudios de género se le tilde crecientemente, casi de manera unánime, por quienes no somos muy cercanos a esa corriente de estudios, se le tilde de una ideología de género. Ideología de género. En el sentido peyorativo de ideología, de falsa conciencia, pues.